Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Edgar Alain Rentería de La Paz y en este día vamos a hablar un poco del caso dentro de la materia de delitos penales, sobre el caso de la estafa maestra, quien pues en este caso está involucrada esta señora que es Rosario Robles, quien entonces fungía como secretaria de Desarrollo Social Federal y es la empresa donde más desvío de recurso hubo. ¿Quién le antecedió? También José Antonio Meade, quien en su momento él dijo: yo no hice nada, no es mi culpa, y efectivamente no hizo nada, solo dejó pasar la corruptela que había dentro de esa secretaría. Es el nombre de una investigación periodística hecha por el portal de noticias de México Animal Político en asociación con la organización de la sociedad civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Publicada el 5 de septiembre del 2017, la investigación desenredó un sistema de 128 empresas fantasmas a través de las cuales el gobierno federal, en este caso mexicano, desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias de Estado, 8 universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. El origen fue el informe de la ASF, Auditoría Superior de la Federación, sobre las cuentas públicas del gobierno federal 2013-2014, y supuso un escándalo político sin precedente, que a la fecha no ha tenido ni tendrá desde luego cargo criminal individual. Derivado de la publicación del artículo, la Auditoría Superior de la Federación ASF Mexicana, órgano superior de fiscalización del país, denominó a la red de desvío como fraude y la calificó como corrupción, en tanto el Servicio de Administración Tributaria SAT, órgano fiscal, inició una supuesta investigación que al principio parecía muy real y que supuestamente iban con todo, pero ¿saben qué? Solo quedó en el título. La presunción del desvío de recursos mediante universidades públicas fue hecha por la ASF desde al menos 2009-2010. Diversos medios de comunicación como HuffPost, Excelsior, Eje Central y Proceso publicaron como presuntos desfalcos en universidades mediante la revisión de cuentas públicas de las mismas. En este contexto y apoyados en reportes de la ASF, Proceso documentó un presunto desfalco en el programa Cruzadas contra el Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto. Una de las universidades involucradas, por supuesto, la Autónoma de Querétaro. El equipo de periodistas que realizaron la investigación sustentaron el reportaje en la auditoría forense de la ASF, una serie de 517 solicitudes de transparencia a instancias federales y estatales. Asimismo, se investigó a 186 empresas, se visitaron 85 domicilios, se realizaron más de 100 entrevistas y se pidieron 24 entrevistas con personas y entidades involucradas. Estos materiales fueron hechos públicos a través de archivos digitales alojados en Mediafire. El 7 de septiembre del 2017, el Partido de la Revolución Democrática presentó un punto de acuerdo en el Senado de la República para solicitar comparecieran ante este órgano legislativo por la publicación de este reportaje. El 11 de enero del 2018, el partido político Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la presunta participación, en este caso, del entonces precandidato a presidente de la República, José Antonio Meade Curibreña, y del entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Castro. En junio del 2018, Donna Adora Buchain, quien encabezó la auditoría forense, se desencadenó el descubrimiento de la estafa maestra. Fue separada, ya que ella fue la que desencadenó esto, fue separada de su cargo por David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación. El despido fue justificado por un supuesto conflicto de intereses, el cual ha negado Buchain y señala que se está desmantelando la ASF. Funcionarios que habían tenido cargos en Sedesol y estuvieron involucrados en la estafa maestra también están vinculados a actividades similares dentro de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como firmas de convenios por 3,000
258 millones de pesos con universidades y órganos de comunicación desde 2013 a 2016. El 22 de enero del 2019, una actualización de la investigación reveló que 3 directivos de Pemex, Miguel Ángel Lozada Aguilar, Héctor Salvador Salgado Castro y Luis Galván Acros, quienes estaban trabajando dentro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, firmaron convenios con universidades públicas, los cuales derivaron en la transferencia de recursos que terminaron en empresas irregulares de la estafa maestra. Tras el anuncio, el presidente López Obrador señaló que los funcionarios que participaron en estas actividades serían removidos de sus puestos. En marzo del 2019, la Secretaría de Función Pública dio a conocer un avance de la revisión sobre la estafa ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en las que hay auditorías a contralores internos de dependencias como Pemex, Pansefi, CFE, ISSSTE, IMSS y la misma SFP. La titular de la Secretaría, Irma Sandoval, señaló que en los documentos de Pemex que corrompen o correspondieron a estudios técnicos encargados a universidades por montos de hasta 40 millones de pesos, habían plagios a artículos de Wikipedia. El 13 de agosto del 2019, Rosario Robles fue puesta en prisión preventiva y justificada y trasladada al penal de Santa Marta, Acatitla, por el presunto delito de ejercicio indebido de función pública cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Su detención, desde luego, sería temporal. Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos y recursos públicos. Le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban servicios para lo que eran contratadas. El dinero en realidad terminaba en bolsillos de los funcionarios. Por eso solo visitó, aunque sea de paso, o fue nada más a inspeccionar algunos días la cárcel. Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento. El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez más para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las cuentas públicas 2013-2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones. Los 7,670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no tenían ni debían recibir recursos públicos porque no tenían ni infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existían. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular, el Banco Nacional de Obras con Alfredo del Mazo al frente y Petróleos Mexicanos en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario. Este fraude, eso sí, es el más sofisticado, inclusive del que usó Javier Duarte. La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a 8 universidades públicas y estas lo dan después a las empresas. Solo por triangular los recursos, las universidades cobraron 1,000 millones de pesos de comisión, aunque no hayan dado absolutamente ningún servicio. Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo habían calificado de ilegal. Animal Político decidieron seguir las pistas del dinero y revisar qué hacían las universidades con estos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos trabajos. Luego de reportear en 6 estados, revisaron miles de documentos y visitas de decenas de supuestos domicilios que obviamente no existían. La investigación concluye y prueba que 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasmas y cuyos socios viven en barriadas. Miles millones de pesos más fueron la comisión para las universidades o para estas universidades,
y el resto sirvió para supuestamente contratar servicios. En muchos casos no hay ninguna evidencia documental de que estos hayan existido. Se estudiaron 21 universidades, de estas 21 universidades, dentro de esas 21 universidades estaba también, por supuesto, la UGED. Esto es muy, muy lamentable. Y les dejo, pues, para recordar y después olvidar. La SFP, Secretaría de la Función Pública, perdonó irregularidades en Sedesol en 2012 y 2013, cuando Rosario Robles estuvo al frente de la misma. Dan carpetazo, no a una, no a dos, no a 10. Se le dio el carpetazo a 69 quejas que habían sido presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. No por cualquier mortal chismoso, no. Auditoría Superior de la Federación. 69 quejas al archivo muerto. Estas derivaron de 15 auditorías, entre ellas, desde luego, la estafa maestra, por lo cual se triangulaban empresas fantasmas, 224 millones de pesos. Veamos nada más lo que se ha estado archivando. No puede ser. La Secretaría de la Función Pública dijo que los archivos fueron cerrados, pues por no encontrar elementos que sancionar. Hágame usted el favor. Las carpetas fueron desechadas en el área de quejas, ni siquiera turnadas al área de responsabilidad administrativa. La única que sí llegó de las 69 quejas o casos relacionados con la triangulación de recursos a través fue la de la Universidad Autónoma de México, pero ¿qué creen? De ahí no pasó y ahí fue desechado y se justificaron diciendo que no había facultad para imponer sanción. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ya había caducado. Y discúlpeme, unas disculpas, no podemos hacer ya más nada. No obstante que la Secretaría de la Función Pública se lo pasaron por el arco del triunfo, en la PGR hay todavía 24 denuncias. ¿Qué creen que pasará con estas? ¿O qué creen que ya pasó, mejor dicho? Exacto, nada. O mejor aún, tal vez hasta calcinadas al más viejo estilo de aquellas elecciones y de lo que pasaba con las boletas electorales. Ya ven, en este caso les comparto y les comento rápidamente dentro de las empresas. Ya ven que cada quien le pone nombre personal o apellido a su comercializadora, ¿no? Esto es muy común. Por ejemplo, mi nombre es Edgar Rentería de La Paz. Pues yo a mi comercializadora le podría poner el nombre, por ejemplo, Pazcomer o Rencomer. Pues ellos pusieron a una de las empresas y comercializadores fantasmas el gran nombre, porque no se les ocurrió una mejor idea, de el nombre de Devolviendo Confianzas. Hágame usted el favor, Devolviendo Confianzas. No puede ser. No, bueno, esta fue una de las empresas beneficiadas con contratos de 223 millones de pesos por Sedesol. ¿Y saben por qué servicio? Es correcto, por ninguno. Así como, disculpe joven, ¿y a cuánto me devuelve el kilo de confianza, no? Entonces, esta empresa debería prestar sus servicios de producción y difusión de comunicación institucional pero jamás, en este caso, jamás realizó o jamás se comprobó que esta tarea la hubiera realizado como estaba comprometida. Pero eso sí, tal empresa fue perdonada por el titular federal y ordenó concluir el congelamiento de la cuenta bancaria de la empresa. Esta fue beneficiada con dinero de Sedesol, pagó servicios de difusión de radio y televisión de Hidalgo, del estado de Hidalgo, en 2014 y 2015, y también recibió dinero a través del convenio con Sedatu, que entregó al sistema quintanarroense de comunicación social en 2015 para que prestara servicios de difusión de programas sociales que no se dieron. Tanto la televisión de Hidalgo y de Quintana Roo contrataron a más proveedores, a otros que canalizaron los fondos a la comercializadora, devolviendo confianza a la que un tribunal con una palmadita en la espalda descongeló las cuentas para que alguien
alguien más se beneficiara de algunos pesos de los 223 millones. Así que una de las 126 empresas que la Auditoría Superior de la Federación detectó que participó en esta red para el desvío de 2.130 millones de pesos en la gestión de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu, ya recibieron el clásico: no te preocupes, Rosario, no pasa nada, aquí está tu presidente, y no te van a tocar, aquí estoy yo, papá gobierno. En esta investigación se descubre el sistema de estas 128 empresas que ya habíamos mencionado, a través de las cuales el gobierno federal desvía más de 400 millones de dólares. Estaban coludidas secretarías y entidades de Estado, así como estas universidades, empresas privadas, con Robles y Mid. Hubo desvío por 540 millones de pesos en Sedesol. Esta entregó a universidades 40 millones que después luego negó o se desaparecieron simplemente. Algunas de las universidades, de las 21 que por supuesto les mencionaba, de las que investigaron, porque fueron 21 universidades las que investigaron. Estaba también la Universidad Juárez del Estado Durango, la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma del Estado de Morelos, Politécnica de Quintana Roo, la Politécnica del Golfo de México. La empresa, entre ellos Dumago System Solution SADCB, sustenta o supuestamente se sustentaba y se dedicaba al comercio al por menor de computadoras y sus accesorios. La Universidad de Morelos le dio contratos de 33.633.000 pesos sin que ésta contara físicamente hasta la fecha con el equipo y accesorios de cómputo supuestamente adquiridos. No sé dónde he escuchado en esta parte del estado de Durango también algo similar, ¿verdad? Sedesol, Banobras y Pemex, las tres dependencias que desviaron más recursos. Y los pobres, cada vez más pobres. Por programas y con programas de burla como esta de Cruzada contra el Hambre. ¡Qué vergüenza! Cierro este comentario, esta participación, recordando a aquel gran político que sin duda alguna para mí hubiera sido un excelente presidente de la República, porque sin duda se lo hubiera llevado de calle, y que desafortunadamente el propio corrupto y asqueroso sistema federal de aquel momento mandó callar, pero desafortunadamente para siempre. Y me refiero al licenciado Luis Donaldo Colosio, que en el 94 decía: yo veo, y ahora en esta fecha 2020 digo: sigo viendo, o diría, sigo viendo un México con hambre y con sed de justicia. Un México agraviado por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de respetarlas y quienes deberían de servirlas. De hombres y mujeres agraviados y afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Muchísimas gracias. Simplemente seguimos igual o peor. Gracias.